Chaco es una de las provincias con más complicaciones hasta este momento y hay un panorama también complejo porque a partir de esta situación se destapan y se destacan un montón de situaciones y de reclamos, como los trabajadores de la salud que reclaman por las problemáticas que afectan al sector. La salud en crisis en Chaco, Juli. Así es, bueno, con un sistema realmente precarizado para los trabajadores de la salud, están, pidiendo realmente reclamos y puntos más que válidos para continuar con esta tarea, en donde se encuentran en primera línea los trabajadores de la salud y muy expuestos en esta situación de pandemia. Para conocer más acerca de esta situación, de todo lo que está sucediendo con los trabajadores de la salud pública en Chaco, estamos en comunicación con el secretario gremial, con el doctor Ricardo Matskin. Le damos la bienvenida a nuestro telediario federal. No lo alcanzamos a escuchar. El doctor Ricardo Matskin, del Gremio de Trabajadores de la Salud de Chaco. Lo tenemos ahí. ¿Me escucha bien? Ahí está perfecto, Ahí, perfecto. Doctor. Está muy bien. Buenos días, doctor. Bueno, queremos conocer de cerca lo que está sucediendo en Chaco con los trabajadores de la salud pública. Sí, bueno, como usted decía, tenemos una situación complicada en cuanto a al nivel de contagios, infecciones con coronavirus. Y un sistema de salud que antes de la pandemia ya venía bastante deteriorado. En este sentido, una de las problemáticas principales que tenemos es el nivel de precarización. Tenemos en este momento unos 3.000 aproximadamente trabajadores en distintas situaciones de precariedad, muchos de los cuales están trabajando hoy en esta emergencia por la pandemia, muchos en lugares críticos, guardias, terapias de los principales hospitales, sin ningún tipo de cobertura, sin aseguramiento, con sueldos que van desde 10.000 pesos hasta 25.000 de profesionales, gente capacitada, gente que en algunos casos lleva más de 10 años trabajando en el sistema en esta situación. Y desde que el comienzo de la pandemia, del comienzo de la cuarentena, venimos reclamando una respuesta, una propuesta del gobierno de regularización de estos compañeros, empezando por los que están trabajando en lugares más críticos y los que tienen mayor antigüedad. El otro gran problema, la gran preocupación nuestra es el cuidado de los trabajadores. Tenemos un nivel de contagios entre los trabajadores de salud muy alto. Hemos estado peleando todo el tiempo por la provisión adecuada de elementos de protección personal, porque se realicen y se apliquen los protocolos de trabajo en todos los lugares, porque den participación a los representantes de los trabajadores en los comités hospitalarios para poder tener el control de realmente que se hagan todas las medidas necesarias para el cuidado de los trabajadores. Claro, porque lo que hablábamos, doctor, mientras vamos mejorando un poquito, no sé si el sonido ¿nos escucha bien, doctor? Yo los escucho bastante bajo. Ah, perfecto. Ahí vamos a mejorar. Pero por eso me estaba acercando la llegada del sonido. No, decíamos que esta situación de COVID en todo el mundo ha mostrado situaciones que ya venían desarrollándose, que eran bastante complejas. En este caso, agudizó una de las problemáticas que ya Chaco, como usted menciona, tenía. El tema es cuál es un punto para empezar a salir, porque son tantas las aristas para solucionar en un tema tan complicado, que es dónde se empieza a dar prioridad. ¿Qué es lo que sugieren ustedes como medida a futuro para empezar a mejorar esta situación? ¿Ustedes visualizan eso a corto plazo? Y nosotros hemos tenido, incluso hace 10 días, fue la última, hemos tenido acercamientos con las autoridades. Hace 10 días tuvimos una reunión con el gobernador donde le planteamos la necesidad de 3 ejes, los que ya le mencioné, más el tema, por supuesto que también en medio de la pandemia genera preocupación, que es el tema de
la situación salarial de los trabajadores. Y empezar a dar, yo creo que por lo menos dar horizontes a los trabajadores, empezar a dar respuestas, aunque sea de forma paulatina, y dar, digamos, lo que le estaba comentando, Sí. por ejemplo, que hay ya una ley nacional para la protección de trabajadores, nuestra legislatura provincial adhirió, el Ministerio de Salud de la Nación sacó una resolución poniendo en marcha un plan nacional para el cuidado de trabajadores, y entre una de las patas de ese plan es la coordinación, la participación de los gremios en los comités operativos, claro, provinciales, digamos, nacionales, provinciales, hospitalarios, etcétera. Y estábamos reclamando al gobernador que por lo menos se empiece por ahí, da participación a los gremios, como le decía, para controlar el efectivo cuidado de los trabajadores, porque esa es una de las principales angustias que venimos viviendo desde el comienzo de la pandemia. Aparentemente, doctor, estarían los recursos para la protección de los trabajadores de la salud, pero no estarían bien administrados, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos problemas en los grandes, en el Hospital Perrando, Hospital Cabecera de la provincia. Hay en muchos casos, sucede en otros lugares también, que sabemos que están los elementos en el hospital, ya sea en depósito o farmacia, pero muchas veces al trabajador en su servicio, en su lugar de trabajo, no le llegan los elementos necesarios. Hay un cortocircuito ahí en la distribución. Claro. Y qué mejor que los trabajadores junto con las autoridades estén controlando que lo que hay les llegue adecuadamente. Nosotros también hemos trabajado mucho tratando de concientizar al trabajador qué protección necesita para cada actividad, y en base al conocimiento reclamar los elementos necesarios y digamos, concientizarse que con menos de lo necesario no se puede trabajar. Y preocupa también la cantidad de infectados, esto lo vemos a nivel nacional también, ¿no? La cantidad de infectados del personal de la salud. Qué tema complejo, porque son elementos de cuidado que indudablemente pareciera una utopía, una cuestión sin sentido, de no proteger al personal de salud. Hay una cantidad de infectados enormes. Esto es también, los elementos de protección disminuirían esta situación. Uno no puede creer que a esta altura eso no se haya priorizado, ¿no? Es una lucha que venimos sosteniendo a nivel provincial y a nivel nacional, como le decía, desde principios de la pandemia. Sabemos, por supuesto que el riesgo no deja de existir, por supuesto que hay contagios a pesar de los elementos, y depende no solo de que tengan, sino del uso correcto. Claro. Y depende de que se lleven a cabo adecuadamente las prácticas en las actividades hospitalarias, que se cumplan los protocolos, etcétera. Pero lo que sí tiene la obligación del Estado es de brindarle los elementos y las condiciones para que el riesgo sea mínimo. Doctor, ¿cuál es la situación actual en Chaco respecto a COVID? Bueno, desgraciadamente nosotros venimos de 2 semanas de restricciones bastante fuertes en el área de Resistencia, y en Gran Resistencia se volvió lo que se dice prácticamente a la fase 1 en estas últimas 2 semanas que pasaron. Y ahora, desgraciadamente, estamos empezando a tener algunos focos que parece que están cobrando importancia en el interior de la provincia. Hasta el momento, hasta hace unos días o unas semanas, la transmisión se concentraba principalmente acá en la capital. Ahora estamos empezando a tener focos en el interior de la provincia, en el Impenetrable de Sáenz Peña principalmente. Veremos cómo evoluciona, ¿no? La verdad que por ahora la situación es preocupante. Hay cuestiones que sí, yo creo que se
se han activado bien en cuanto al tratamiento de los contagios en barrios vulnerables en la capital, pero por ejemplo sabemos que en hospitales grandes del interior, como Saspeña o Castelli, desgraciadamente no están acondicionados, a pesar de que comenzaron los trabajos y se ordenaron los hospitales. Las terapias no están acondicionadas como corresponde para la atención de pacientes con coronavirus. Claro, ahí está el tema, ¿no? Básicamente. Se termine pronto el acondicionamiento, claro, porque realmente es un problema muy grave. Muy bien. Doctor Ricardo Matzkin, del Gremio de Trabajadores de la Salud de Chaco, ha sido muy gentil, muy amable por su contacto con nosotros. Que tenga buen día. Gracias a ustedes.